¿qué significa ser hombre? ¿Qué es la masculinidad? Lo único que sé es que Quiero ser un mejor humano. y para eso hay mucho que aprender y aún más difícil, Mucho que desaprender. más humano, menos bruto. Una producción de Troop. Antes que nada, les recuerdo que se suscriban en todas las plataformas y nos sigan también en las redes sociales en este bello proyecto que se llama Bruto. Yo soy Diego Alfaro y este es un nuevo episodio. El día de hoy está conmigo una gran actriz, conductora, madre, pareja y sobre todo amiga. Ella es alguien que ha marcado su camino a través de un gran humor, autenticidad, mostrando siempre liderazgo con su inteligencia y la admirable capacidad de no quedarse callada ante las injusticias. Desde muy joven la vimos en Telehit comenzando su carrera y actualmente la puedes ver siendo líder de opinión tanto en Netas Divinas o también pronto en la segunda temporada de Las Azules por Apple TV, que también se nominó para un Emmy. Y está conmigo, aquí ahora en Bruto, Natalia Telles. ¡Yeah! Quería hablar más de todo tu currículum actoral, pero me quedaría aquí un rato también. No, Diego, te agradezco mucho. ¿Cómo da el síndrome de impostor cuando estás diciendo gran actriz, gran mi mamá y me siento como... ¿No te la crees? No, cero. ¿Por qué? No lo sé, es algo que trabaja. Creo que justo antes de empezar estábamos Diego y yo hablando de cómo fuimos criados en esta industria. Sí. En este ambiente 2000ero de MTV, de Telehit, tratando de ser comunicadores y cómo el panorama era, quisiera decir opuesto a lo que está pasando actualmente, pero tal vez muy, muy parecido. Como justo hablábamos de eso, creo que este no merecimiento, que además cada vez que me presentan, cada vez que me echan flores, en vez de decir, que hay un lado que se siente chido y hay otro lado que está peleando diciendo, puta madre, se van a dar cuenta que no es verdad, no sé. Y creo que tiene que ver con, sí, crecer con este discurso donde tú no eres importante, todo el mundo te hace el favor como de darte el espacio y creo que por más que lo trabajas y digo, hablo por mí, ya te lo estoy aventando como si tú también, pero sí queda algo como de inseguridad de decir, ¿será verdad? Como esta parte donde los maestros de actuación te repetían, nadie es imprescindible, nadie es tan importante, todo se mueve, absolutamente todo se puede quitar menos el proyecto, que en parte es verdad y en parte no, y hay mucha chamba, entonces... Sí, no, crecimos en una escuela, para empezar, pues las redes sociales estaban en pañales, ¿no? 100%. O sea, estábamos arrancando nosotros cuando, pues ahí estaba Facebook y empezaba un poco el... Di la verdad, estaba Hi-Fi, ¿ya? Sí, podemos ir más atrás de eso. Hi-Fi estaba yo todavía en la secundaria, prepa, ¿no? Entonces... Sí era como, no estaba esta presencia y esta competencia de los followers, esta importancia. Sí. Ahí estaba Twitter como que medio arrancando y existían Tweetstars, ¿no? Ya estaba YouTube. Había como la competencia entre los YouTubers contra los de Televisa, ¿no? O los de la televisión, o como esta química de... Nosotros sí decimos groserías en la tele y ustedes no pueden ni de... Bueno, en Telehit sí podíamos, de hecho podíamos solo decir groserías. Era casi en contrato, así después. Digan más. ¿Cuántas malas palabras puedes decir por segundo? Sabes, un chingo, ¿no? Señor, hijo de su puta. Sí, era eso y la escuela era estar con producciones que te trataban así, como, güey, de que te estoy haciendo el favor y estás aquí y échale ganas y gánate el piso, ¿no? Y no me digas que no porque... Aquí estás y hay una fila esperando allá afuera por tu lugar. Y te digo algo que nunca, o sea, ahorita lo estabas diciendo, jamás lo he contado, pero yo en Telehit empecé con un programa que yo escribía que se llamaba El Mundo al Revés. Y toda mi vida me pregunté, porque estaba en opción con mi pequeño equipo que lo hacíamos. Sentimos que Telehit nos daba esta enorme oportunidad de sacarlo en la tele porque yo gané este concurso y era como, o sea, de donde yo venía, que te diera un espacio en televisión era enorme. Y sí lo era, hasta cierto punto sí lo era. Pero siempre nos quedamos pensando todos los que hacíamos El Mundo al Revés, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos lanzado El Mundo al Revés en YouTube? Como ¿Sí de esa entiendes? opción de qué hubiera sido de mi vida si hubiera tomado otro camino. Exacto, porque muchas de las razones por las que se hizo en Telehit es porque yo pensaba que así estaba súper arropado, ¿no? Supongo que era igual si estabas en MTV, como en tu idea de alguien un comunicador muy joven, era de, güey, ellos te pueden dar todas estas herramientas y todo lo que había, sí era una difusión muy diferente, sí creo que había un público que consumía televisión
joven, por así decirlo, que anciana me siento diciendo esto, pero es real, como gente que veía videos. Le dije a tu amiga Esmeralda que vino que éramos BJs y me dijo, ¿cómo? Eran bisexuales. Y ponían videos en su tele. O sea, ¿cómo explicas eso? Pero Que es como video jokey, ¿no? ¿Video como en vez jokey? de DJ, de disc jokey, era como pues, estás presentando videos. Güey, pero te das cuenta eso era cool. Como ahora no tienes claro. ni puta idea qué es ser BJ. No. Tú eras BJ en MTV, sí, así yo te era conocí VJ yo. de MTV, justo yo empecé en MTV y ese era mi puesto, que yo nunca presenté videos, porque ya cuando yo entré a MTV ya no pasaban videos. Entonces no estaba yo, bueno, ¿Tú en los 10 más entrevistabas? pedidos. Ajá, yo hacía las entrevistas y Gabo hacía la presentación de los videos. Entonces, mucho mi productor para bajarme de puesto y para lo mismo, ese efecto de que no se te suba era... Tú no eres VJ, güey. Tú eres el conductor. Y me pusieron de apodo el reportero del asfalto. Todavía para... Claro. Como vamos con este güey que va a la calle. Yo no es por echar flores, pero sí me acuerdo estar en Telehit. Y me acuerdo haber visto una entrevista que tú hiciste a una banda de rock, no me acuerdo, no tengo ni idea. Y solo había visto en MTV a Gabo. Ajá. Y entonces era como un conductor nuevo y me quedé viendo. Mi vida era entrevistar y conducir, no tenía más en esa época que hacer, ahora tampoco. Y me acuerdo verte y decir, ese güey lo hace muy bien. Gracias. Recuerdo muy bien verte y decir, lo está haciendo cabrón. Y luego te vi en un Vive Latino. Ahí nos conocimos. Y lo que nunca en la vida fui, te dije como, yo soy una persona muy tímida, nadie lo cree, pero yo soy socialmente tímida cuando no estoy en la pantalla. En la pantalla. Y como que yo creo que estaba peda, probablemente estaba peda. Y dije, güey, ahí está, debería nada más decirle que su chamba es muy chida. Claro. Y fui y te dije, güey, tú lo haces muy bien. Claro, y yo no te creí. ¿Cómo yo que dije, no me güey, me lo creíste? está diciendo en sarcasmo, seguro. ¿Cómo? Pues sí, o sea, yo dije, nah, es sarcasmo, seguro. Estaba tratando de ser lo más linda que he sido jamás. Soy muy mala. Wow, años después me doy cuenta que era en serio. No es cierto, pero es que... Todo este tiempo pensaste que lo dije es que para eres chingarte. una persona muy como sarcástica, irónica. La verdad me lo estoy tratando de quitar. No. Es real, o sea, justo Ajá. hice un amigo actor que me dijo, tú eres muy chida, pero chingas mucho, güey. Siento que eres muy sensible y que no te atreves a ser la niña nerd insegura y amorosa que eres. Y entonces estás jodiendo y como te lo agarramos porque nos caes bien, pero eventualmente quisiera saber qué es el siguiente paso. ¿Solo me vas a hundir para siempre y a joder? O como que me impresionó muchísimo, güey. O sea, porque yo me acuerdo mucho cuando me dijiste eso. Sí, te jodía mucho yo. Ajá. Sí. Y yo decía, no, pues ha de ser sarcasmo. O sea, y igual yo decía, no mames, ¿cómo que Natalia Telles de Telehit me dijo Cállate. esto? Te juro. Sí, porque obviamente estábamos los dos y me acuerdo que era como eso, porque era MTV y Telehit al lado, que éramos como un poco competencia, pero al final nos conocíamos. Pero Y luego ustedes tenían agua potable. Sí, un poco sí. Y estaba Renato también en esa época y estaba Claudio, que era como el que El más gurú llevaba tiempo. de... Ajá. Entonces era como... Y estábamos ahí juntos y cuando convivíamos y más nos ponían juntos era cuando era el Vive Latino o festivales así grandes y acabábamos todos en el detrás, ¿no? En esas fiestotas que armaban y ahí todos nos acabábamos conociendo. Pero en ese momento era como, mira, qué sarcástica. Porque, No, güey. porque también creo que eso fue parte también mucho de tu escuela, que te tocó como estar en un 100%. Telehit donde fue muy llevado, donde quizás si ahorita tú ves clips o si ves cosas que hiciste ahí, decías como, ay, güey, esto estuvo pasado, ¿no? O sea, esto sí me simplemente dijeron, verano ¿no? Telehit nos grababan todo el día en el que yo creo que estábamos ebrios en su totalidad. Claro. O sea, la totalidad de las horas del día estábamos siempre ebrios y haciendo un montón de bromas y o sea, que no serían posibles actualmente. Sí, no, muchas cosas. O sea, Muchas yo cosas también no. cuando ya estuve en Canal 5 y No eran existiría. unas cosas que dices, órale, ¿no? Sí. Que a la fecha dices, puta, ¿cómo hice esa tontería? ¿Cómo dije esa estupidez? Pero también es muy lindo que salga el tema porque es parte de mi trabajo más personal, más allá de comunicadores, pues somos personas. Te lo juro que lo conté netas, entre Memo Villegas que me dijo, a mí no me molesten, como que soy sensible, denme amor, y me impresionó mucho que alguien me tenga que decir eso. Y o sí, decirle a las personas como yo pensaba que eras chido y que ellos me dijeran, yo pensaba que estabas bromeando.
Me ha pasado mucho y es cabrón porque sí viene de esa escuela, pero espero que yo pueda evolucionar o sea, literal comunicarme con las personas de otra manera, que no piensen que los estoy como bromeando o jodiendo de... No, porque obviamente ha habido toda una evolución en tu carrera como persona también, ahora en tu etapa como madre, ¿no? No la toques, por favor, no toques. No, espera. Ahorita vamos a pasar a eso. A las culpas de la maternidad. Sí, no, y que en verdad estoy orgulloso de voltear a verte y ver cómo has crecido, ¿no? Porque Gracias. creo que estuvimos en muchos momentos a la par, ya cuando yo estuve en Canal 5, yo estaba en Canal 5, tú también estabas en algunas cosas del Canal 5, pero también en Telehit, ¿no? Entonces era una época en la que Televisa nos tenía como sus promesas hipsters alternativas, porque no dábamos el perfil de Televisa clásico, del mamado de telenovela, Sí. o la actriz como protagonista con ciertos perfiles, ¿no? Como Sí. que nos veían como estas promesas indie, ¿no? Raras. Como raras, como, pues quién sabe estos chavos, pero jalan gente. También ¿no? era el momento, justo estábamos hablando de comunicadores y lo que ha pasado tan loco, que todo el mundo habla de la era análoga a la digital, pero en realidad en cuanto al discurso, lo que está pasando, que hablamos de una época donde el bullying, o sea, todo lo políticamente incorrecto no pasaba bajo ninguna lupa. Es decir, esa era la norma. La norma era ofender y ese era el humor, ¿no? Eso era lo que causaba el rating. Era lo que causaba rating. Vienen las redes sociales y viene también este cuestionamiento de cómo nos hemos comunicado todo este tiempo y de lo equivocado y lastimero que resulta y las terribles consecuencias, porque para la gente que ahora dice, che, generación de cristal, pues encontrar que tu retórica es equivocada no es culpa del que lo detectó, es culpa del contenido que es ofensivo. Es decir, lo ofensivo estaba, ¿no? Y entonces pasamos este momento donde todo esto se cuestionó y creo que ahí es donde buscaron también looks diferentes, personas diferentes, discursos diferentes. Se dieron cuenta que todo lo digital se iba a comer un poco lo tradicional y que tenían que cambiar ciertos valores, y también lo fuerte de vivir a esta etapa donde pareciera que ya se nos olvidó y vuelve a estar de moda los reality shows. Sí. Se pone en duda mucho si lo políticamente correcto o incorrecto importa, ¿no? Te ofendió, pues qué cristalito, eres tú. En vez de recordar, dejamos de hacer ese tipo de bromas y comentarios porque hubieron muchas consecuencias graves de comunicarnos de esa manera, estos discursos tan conservadores, tan homofóbicos, tan misóginos, tuvieron consecuencias y es como un snap y pareciera que se olvidó. Creo que venimos de esa generación donde de repente los medios voltearon y dijeron, a lo mejor lo tenemos que hacer diferente. Sí. Y también creo que llegó el punto donde tal vez están concluyendo, no tan diferente, ¿no? Pues, no sé, o sea, yo como lo veo ahorita es, en ese aspecto que tienes toda la razón, es como ahora los medios lo hacen, pero de una forma como distinta. Ya no lo hacen como ellos siendo sus comunicadores, los del mensaje misógino o clasista o sexista. Claro, es como está. No lo hacen con mira, fue el contenido y fue esta pelea de tal reality la que tiene todo un mensaje misógino o clasista o veto a saber, pero lo meten para seguir como metiendo estos mensajes que están regresando, ¿no? Como muy conservadores. Claro. Pero como con poco... Pues con poco atrevimiento, porque es como, no fueron mis conductores, no fueron los míos, fueron la gente que está en este programa que lo estamos metiendo, pero sí estás metiendo el mensaje igual, ¿no? Se está metiendo mucho y se viraliza el clip y todo el mundo empieza a ver eso y los comentarios en las redes sociales, entonces empiezan a retomar estos insultos, este bullying que estamos viendo en todos lados, y nosotros que ya venimos de una transformación donde ya estábamos eliminando todo eso, volteamos y decimos como, no, chavos, espérense, güey. Hicimos todo este mega avance y ahora estamos yendo para atrás, ¿no? Ahorita las nuevas generaciones ya, estas mujeres que empiezan a decir que yo quiero ser una trad wife, ¿no? Por no decir todos los influencers redpileros que andan con estos mensajes igual antifeministas, antimujeres, que deja tú antifeministas, el peor es que ya es antimujeres, ¿no? Lo vemos también en Estados Unidos, güeyes abiertamente y públicamente diciendo que las mujeres no deberían votar, ¿no?
y que cada vez empiezan como a permitir estas cosas. Cuando nosotros ya veníamos de un avance, así como, no, el chiste de nosotros, de estos canales como Telehit o MTV, eran ser estas propuestas alternativas con otras visiones, ¿no? Que no somos el clásico conductor que te está dando este mensaje. En tu caso también, cuando llegaste a hoy, era llegar a una plataforma completamente formal, tradicional, cuadrada, y tú llegar ahí y decir como, no, güey, yo pienso diferente y no me voy a convencer de lo que ustedes me están diciendo. Yo casi entro a hoy ahí contigo. Yo lo sé. Hubiera sido muy interesante. Hubiera sido muy interesante. Así como tú dijiste hace rato lo de hacer el proyecto en YouTube o quedarme en Telehit, yo me pasa muy seguido de qué hubiera pasado. Yo a veces también decía cómo hubiera sido si la mancuerna hubiera sido Diego, porque eras un conductor, creo que perfecto para el espacio, en el sentido en el que tal vez éramos atípicos, pero creo que por eso funcionaba. Creo que hubiera funcionado. Yo también te creo dije que fueras al casting, No, Diego. Es que ya no era casting, ya era prueba de cámara. O sea, me hablaron varias veces. Me hablaron varias veces y me decían, queremos que estés en hoy. O sea, al principio sí fue un casting y luego me volvieron a hablar y no, ya es prueba de cámara. O sea, era básicamente te queremos. Y hubo una llamada que cuando les dije no quiero ir, me dijeron como, sí sabes cuánto pagamos, ¿verdad? O sea, como esa era la conversación. Y yo, sí, pero no quiero. Un poco en ese momento yo ya estaba harto del formato y de Televisa y de cómo era y de estar todo el tiempo bajoneado por este trato de como dices tú, de que el mañana te cambio y nos vales madres, ¿no? Y estos llamados eternos y estas... No puedes hacer preguntas, no puedes cuestionar. Pero si el Diego de ahorita le volvieran a pedir ir a la prueba de cámara... No hubiera ido. ¿No irías? No sé. Es que... Al final, como que mucho mi tirada y era, no quiero estarme levantando en las madrugadas para entrar en... Y con todo respeto a todos los que participen en hoy, pero me hubiera encantado participar contigo ahí en esa sección, eso sí, pero estar Sí, ahí, se notó, por eso fuiste a la prueba de cámara, porque te morías de ganas de conducir conmigo en teleabierta. No, porque sí nos pusieron después los premios de Elle y cuando me dijeron, vas a conducir con Natalia, dije, ¡a huevo! ¿No? Hicimos mucha conducción juntos, sobre todo cuando yo estaba intentando desesperadamente trabajar en Canal 5 y no se me hacía, y tú estabas en Canal 5. Sí. Y ahí que casi te meten en el proyecto del break, que tú dices, güey, diles que me metan al break. Exacto, ¿no? Yo quería entrar al break PM con todo mi corazón y nunca entré. Pero no te dejaba Televisa, no era porque no quisiera la producción. O sea, según yo, cuando ya me iban a contratar, me quedé en hoy y entonces yo dije, perfecto, podemos ser los dos, y me dijeron, no. Ya se acabó el break. O sea, el break. Ajá, y yo como lloraba de, es que quiero hacer los dos, y ellos de, no, vea hoy, y yo, no, pero los dos se podría compaginar, y me acabaron diciendo el break ya se va a terminar, y yo, oh my God. Es que, no sé, al final yo rechacé ese proyecto y te digo, y no hay día que, bueno, sí hay muchos días que no lo pienso, pero de repente sí lo pienso como de, órale, ¿qué hubiera sido de mi vida? ¿Cómo sería? ¿Estaría igual de tatuado? Ya estabas bastante tatuado. Ya estaba bastante tatuado. En ese momento entonces, era un gran plus que estabas tatuado. Sí, ¿cierto? Sí. Pues, o sea, era como el diferente y entraba yo a los pasillos de Televisa y era como de, órale, este güey, qué pedo, está muy tatuado, ¿no? Había hasta marcas que me decían, ponte la chamarra porque no puedes hacer nuestra mención teniendo tatuajes. Claro. O sea, en ese entonces había ese pedo. Yo, o sea, igual que tú, pienso que hubiera pasado mundo si en vez de Telehit me hubiera desarrollado en YouTube. Claro. Lo pienso bastante en el sentido de, yo pensaba, aquí nos van a poner todo, y la realidad es que no. Entonces, chance hubiera sido igual de cabrón ponerlo en YouTube, no lo sé, al final. Pero creo que eres un ejemplo así como tal cual de éxito en cuanto a estar en un tremendo episodio de La Rosa de Guadalupe. Tremendo, si no icónico. O sea, icónico. Una niña comprando tenis emo. O sea, güey, ese capítulo yo le agradezco un chingo porque, o sea, como que yo amo habérmelo quedado en un momento donde además hice una telenovela y me quedé sin chamba, güey. Me gasté todo mi dinero y estaba viviendo sobre Avenida Revolución y literal llegó el punto donde yo hacía mis cuentas en una libreta y dije, güey, o sea, no voy a poder pagar los siguientes meses. Ya valió más. Y recuerdo esa angustia de decir, puta. Y cuando me llamaron para el capítulo, dije, güey, no, o sea, fueron 2 días de grabar y una vida entera de memes, pero lo valió porque pude pagar y porque al final siento que cosas como eso uno lo debe abrazar un chingo porque te recuerdan mucho
O sea, yo sé que mucha banda lo usa como de que, jaja, qué cagado, pero para mí es chamba, güey. Obvio. O sea, para mí todo lo que he hecho me da un chingo de orgullo porque también dice, yo no entré por palanca, a mí nadie me conectó y de repente, o como esa banda de, no me fui a estudiar a Londres, hubiera sido increíble, qué chido los que lo hicieron, pero no fue mi caso. Entonces con las cartas que me tocaron, yo hice... Y sigo haciendo todo lo que puedo y a mí eso me llena de un chingo de orgullo. Amo los memes, amo un chingo que ya ahora es como muy un sticker que me manda todo el mundo de yo emo con el fleco que además me sacó urticaria porque yo creo que era de pelo de rata, güey, me lo quité y tenía como todo esto lleno de ronchas, sarpullido y yo, sarpullido, pero voy a pagar mi renta, hermanos. Entonces, no importa. Claro. Y a mí sí o sea, sí he estado en lugares donde me dicen lo de la rosa como si me va a molestar y digo, güey, a mí me da un chingo de orgullo esa Nat, güey. Me da un chingo de orgullo haber ido al casting, haber hecho el capítulo, haberme puesto ese pinche fleco de rata, haber pagado mi renta y que eso me llevara, de hecho, despuesito al concurso de Telehit, a hacer o sea, igual haber estado en Hoy, como al final yo he hecho todo lo que he podido con las cartas que he tenido, que han sido unas cartas maravillosas y raras. Y entonces cada cosita para mí pues, sí me da orgullo, como que no hay nada que yo digo... Sí, no te da como ningún cringe de, ay, esto qué cringe, no, qué chido que lo hice. O sea, y además estoy segura que moriré y así, si alguien dice, güey, hablemos de la carrera de Natalia Tellez, va a aparecer el meme del emo, No, o sea, porque va a ya aparecer. No, porque ya estás en una serie en Apple TV increíble, ¿no? Nominada a un Emmy, fuiste a Nueva York, ¿no? También, o sea, eso ya es como el... Y perdí. ¡Oh! ¡Ay, perdí, chica madre! Bueno, pero está la nominación, o sea, y al final el poder decir como started from the bottom, ¿no? Sí. O sea, y no fue mi apellido, no fue, o sea, fue mi esfuerzo, fue el empezar, fue picar piedra, fue el no saber cuándo pagar la renta, fue el agradecer que tengo un episodio en La Rosa de Guadalupe que va Me trajo hasta aquí. traumar mi vida entera y va a hablar la gente y hasta a tu hija va a conocer esos memes. Entonces, qué chingón. ¿Por qué pusiste esa imagen en mi cabeza? Lo de que mi hija iba a conocer esos memes. Porque vas a ver eventualmente. No contaba con eso, Emilia. ¿No lo habías pensado? No, se lo pondré yo antes de que ella lo vea. Es como hablar de sexo en casa, es mejor hacerlo... Antes de la plática de sexo. Antes de que sea en la escuela. Te tengo que enseñar algo antes de que tus compañeritos... Tengo algo que hablar, Emilia. ¿Cómo le voy a explicar que es un emo? ¿Cómo le vas a explicar qué es La Rosa de Guadalupe? ¿Cómo le voy a explicar el fleco? Sí. ¿Cómo le voy a explicar todo? No, porque para cuando ya le expliques ya va a estar de regreso los emos. Exacto, para esa época Emi va a estar diciendo, güey. Emo es cool. You're good. Ajá. Entonces Ojalá. capaz y Yo hasta te escucho. incluso va a ser como, wow, mi mamá cool, fue de las originales Lo emos. dudo mucho, o sea, ese pedo donde el universo es una serpiente que se muerde la cola y eres cool para tus hijos, creo que eso sí jamás. ¿Jamás va a pasar? Jamás los papás lo veremos. Pero eres muy cool, o sea, la verdad, o sea... No para mí. No para No, tu hija, pero para la No, escuela. Hoy no va. Perdón, no debía haber hecho eso. Pero... Hoy llegué no tarde. No siempre se puede ser la mamá perfecta. No, yo ni siquiera aspiro a ser perfecta en nada. Como que me ha ayudado mucho en mi vida que nunca he aspirado a ser perfecta. Porque estoy consciente que disto mucho de serlo. Pero, güey, llegar a su baile de Navidad era lo único a lo que aspiraba. Llegué tarde y no la vi bailar. Esa es la situación de hoy, que no me perdono, no me voy a perdonar nunca. Llegué a la actividad de después, pero no llegué al baile. Y no hay ni 100 rosas de Guadalupe y Emmys que me hagan sentir mejor al respecto. Pues creo que al final es el darnos cuenta de que somos humanos. Y que hay errores y que van a pasar esas cosas. Pero hace rato que me contaste la situación. Es delicada. Que llegué a llorarle a Diego. Ajá. Me gustó mucho que me dijiste que porque yo dije, le hubieras mentido y le hubieras dicho que sí la viste. Pero me gustó mucho que me dijiste, no, le quiero ser honesta. Trato de no mentirle a mi hija, a todos los demás, sí. Pero eso está increíble. No, me caga mentirle lo voy a decir, mi papá es una persona increíble, yo lo amo, no hay rencor al respecto de esto, pero él es una persona fantasiosa, por no decir mentirosa. Creo que guardando ciertas fantasías, mi papá me dijo varias mentiras. No creo que él estaba consciente, ni había cero dolo de su parte, pero sí me encontré en situaciones creciendo donde decía, entonces esto era mentira, y me puse a pensar hacia atrás qué tantas mentiras me dijo.
Entonces, Claro. y sé que todo era con, o sea, mi papá tenía un pedo donde cada verano, mi papá es pintor y escultor, y mi mamá estudió filosofía. Si combinas filosofía y pintura, la ecuación económica es cero. O sea, eso es un salario de 0 De pesos. menos. Sí, de que ya estás debiendo. Sí, exacto. Ya, Es de, no. tus decisiones te llevaron a deber antes de llevar la solicitud de empleo. Entonces, cada verano que no salíamos, mi papá me decía, pero es que un día vamos a ir en un barco. Me acuerdo perfecto de la frase, un día vamos a ir en un barco. Entonces, yo recuerdo cómo esa frase se fue deslavando de la emoción y de imaginarme, güey, mi papá conocerá a alguien con un barco, ya habrá tenido esta conversación, estará haciendo como en mi cabeza, adulto, si lo decía es porque en la realidad él tenía que tener una conexión con eso, no que era una fantasía Claro. y una evasión. Entonces recuerdo cada año y me lo siguió repitiendo casi hasta que tuve, yo creo que 14 años. Y entonces cada vez recuerdo que esa frase tenía menos sentido y como lo triste de eso es que lo sigo amando y admirando, pero un poco ver que él mentía y que era capaz como de Claro. decir algo y su palabra no tenía en realidad ningún sustento, como que es muy doloroso. Sí, Y- una y- decepción como... Sí. Y entonces me volví esa persona cínica que molesta a la gente porque no sabe decirle genuinamente me gusta tu trabajo, me caes bien, me pareces una persona muy padre. O sea, estoy aventando todos mis pedos. No, porque A mi es que, papá. no, y tienes toda Otra la razón. vez. O sea, al final, creo que la intención de tu papá jamás fue mala, ¿no? No, Fue nunca. como el crearte una Nunca. ilusión de algo que no va a suceder. Yo también comparto mucho eso. ¿Mentir? Digo, ¿Son mentirosos? no, o sea, porque la ¿Mentirle a la ecuación. gente, Alfaro? La ecuación es mi mamá diseñadora, mi papá químico farmacobiólogo, Oh my pues God. tampoco hay, Ya. hay ¿Dinero? mucho dinero ahí, pero pues me metieron en una escuela de niños ricos, entonces me tocaba estar. ¿Por qué te metieron No, en no escuela sé, de niños hasta la ricos? fecha es como algo que me marcó mucho porque era compararme todo el tiempo y ver cómo todos mis amiguitos iban a Disneylandia todas las vacaciones y yo me quedaba hashtag quédate en casa. Dame un segundo. Yo siempre pensé que tú eras rico. No, ¿Estoy mal? no. Siempre pensé que eras rico, No, Alfaro. No, pues jamás. O sea, estuve como en escuela de niños ricos, obviamente becado, pero no escuela de legionarios y ¿Qué todo. escuela entonces, era? El SEICA, Por de eso pensaba que legionarios. eras rico. Sí, pero no. Pero Estaba recuerdo como yo estudiaba leyes, pero ahora estoy en la en UNAM. MTV. Me tuve que meter a la UNAM a Me estudiar. tuve, es una gran escuela la UNAM. Es una gran, ¿no? Pero obviamente Y pasé el pasaste examen el a mucha examen, honra. exacto. Y tuve que estudiar ahí porque no había forma de que me la pagaran. Yo siempre he querido saber algo. ¿Tú tienes un símil a la Rosa de a tu emo de la Rosa de Guadalupe? ¿Algún momento es tu emo? Antes de MTV hice una campaña de un chocolate, unas fotos, que fue como, mi hermana me dijo, hay un casting, una amiga está buscando, están tomando unas fotos para unos chocolates y de Marinela, vete a saber, y fui y me tomaron fotos, Ajá. y ahí mismo en las fotos me dijeron, oye, te podemos cambiar el look y te vamos a pagar el doble, y para mí fue como el mejor día de mi vida, fue como, ¿qué? ¿Me van a dar dinero por tomarme fotos? ¿Y por comer chocolate? Sí, yo dije, hora de edad. Y ya nunca salió el chocolate, fíjate, pero por ahí deben O estar. sea, arruinaste la campaña. Yo creo que la arruiné. Lo hiciste tan mal que el producto. Seguro, ahí deben No, estar las ¿ves? fotos. Prometí que ya no voy. Quiero madurar y no, o sea, como algo en mí se revela. No, ser está buena bien, persona. está bien. Ahí Perdón. tengo ese símil, pero regresando al otro, Perdón. también comparto mucho eso de mi familia, ¿no? O sea, mi papá tenía como esta aspiración eventualmente, que había una demanda que iba a ganar eventualmente con unos que le vieron Tu la papá cara. es químico. Ajá, pero en Ok. un laboratorio le vieron la cara y algo pasó. Entonces era siempre la promesa de que algún día vamos a ser ricos, Uy. ¿no? Entonces estás constantemente con el día que Sí. gane, que llegue eso, Sí. el día que Pero llegue. eso es mejor no mentir. Sí, ¿no? O sea, es mejor decir no vamos a ir en barco. Como que creo que con niños, por eso hoy con Emi fue horrible el momento. Como llegué justo cuando acabó su musical y estaban entregando a los niños a los papás y justo, gracias a Dios, le digo a Diego, llegué como para agarrarla, abrazarla, decirle, ok, la cagué, pero aquí estoy. O sea, no vas a esperar sola en un rincón. Luego hubo una actividad y Emi me dijo, ¿estabas abajo? Y ahí era el momento que tenías las dos opciones. como Eso le duele miento, más, ¿no? porque ni siquiera está pensando, no pudiste cagarla, sí estabas aquí. Y le dije, yo llegué tarde, te pido una disculpa, o sea, fue mi error, perdóname, te amo mucho. Y me dijo, yo te amo mucho. Y luego dijeron, vamos a hacer unas muñecas, ¿de qué color quieren el pelo? Y ella fue la primera en gritar, quiero que sea rojo, como el pelo de mi mamá. Oh. Y yo ahí, cuando pensé eso en la casa, dije, soy una mierda de mamá, güey.
No. Como me dolió mucho pensar, ella pensó que todo falló menos yo. Entonces es muy gacho tener que decir yo fallé, pero creo que es mejor. Creo que es mejor el fallo de aceptar ser humano al fallo o sea, es doble fallo. Te fallo y luego te miento. Sí, claro. Y luego mi palabra no tiene nombre. Entonces, Sí, porque también es mentirte a ti misma, ¿no? El tú Exacto. pintarte de esta mamá perfecta que al final no lo somos y muchas veces como niños idealizamos a nuestros papás, ¿no? O sea, yo el otro día me ponía a pensar en mis papás ajá. y un poco voltear a ver y decir como, a ver, no mames, cuando mi papá tenía mi edad, ya tenía 3 hijos, güey, y yo estoy pensando si comprarme unos tenis nuevos, ¿sabes? O sea, como que entiendo que las generaciones cambian, las preocupaciones cambian, sí. pero un poco también cuando somos niños creemos que nuestros papás tienen la solución y la respuesta a todo y que son perfectos y son estos superhéroes y que son los más chingones y los idealizas y los admiras bien cabrón. Y ahorita ya que en tu caso ya como mamá dices como puta, no sé las respuestas, ¿no? O sea, en verdad me siento todavía como que no sé, yo no soy papá, pero al final es como no me siento ni listo y digo como cómo le haría. Y un poco así empiezo también a humanizar a mis papás, ¿no? Y a ver hacia arriba y decir como, chale, ¿no? Pues ellos tampoco lo tenían y en su edad era como, ya tenemos hijos, ya tenemos que ver cómo, nadie te enseña cómo hacer los pagos, nadie te enseña cómo ser adulto, nadie te enseña cómo pagar una casa, nadie te enseña cómo pagar tus impuestos. Y así empiezas ya que empiezas a llegar a la edad de tus papás, Híjole. empiezas a comparar y dices, no, pues sí, güey, o sea, no, los respetas más, ¿no? Tienes como creo que es una parte muy terapéutica en todo el mundo, el humanizar a tus papás, el darte cuenta de sus imperfecciones. Y en tu caso está chingón, que no quieras continuar esa cadena no es por decir que tu papá haya sido malo, pero como No. yo no voy a hacer eso, yo no voy a corregir esto para que no le pase a mí. Es como lo que hablábamos que nos pasó siendo comunicadores del regreso, pero en positivo. Exacto, exacto. O sea, yo sí creo que pasas por el momento de idealizarlos y luego también cacharles humanamente todos estos errores, ¿no? Cuestionarlos, deconstruirlos para ser tu propio adulto, pero después también uno la caga tanto que acaba pasando eso, más allá de decir, pasé por mi época de mi papá, hacerme la víctima al respecto, Claro. y también llegar al punto de estar cometiendo errores siendo mamá y decir, güey, la gente la verdad es que hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y yo tengo el enorme privilegio de haber tenido muchas más oportunidades que mi jefe o Sí. mi mamá. O sea, yo estoy a años... algunos años de cumplir la edad que tenía mi jefa cuando falleció. O sea, cuando pienso ese tipo de cosas, digo, güey, sí nos toca, o creo que a mí sí me toca estar muy agradecida, ¿me entiendes? Hablando de estas cartas, como si barajan y a ti te toca un juego, puta, mi juego estuvo muy chingón y creo que he hecho lo mejor que he podido, pero también le acepto a mi papá y a mi mamá con esa gratitud y con todos mis complejos y traumas, no creas que no, y mis discusiones con ellos, pero sí, con toda gratitud decir ellos igual, sí creo que es gente que hizo lo mejor que pudo con las cartas que le tocaron. En unas épocas donde además creo que tal vez había menos información, tal vez había menos apertura. Sí. Hay mucho esta discusión de lo que estás diciendo, ¿no? Lo veo mucho en redes de los millennials acercándose a edades donde sus papás parecían como súper establecidos, ¿no? Sí. Y también de construir la idea de qué es establecido y qué es ser adulto y que, o sea, no te quita a ti nada de adulto no estar en ese lugar, ¿me entiendes? Creo que sí, mientras más crees, ves que no es de llenar casillas, Sí. sino es que la única que llenes, puto, ojalá la llenes de la mejor manera posible. Y eso no tiene que ver con éxito. Sí, no, con las herramientas que tienes. Y lo que pasa ahorita es, y que pasa mucho en el mundo, digamos, en cuanto a la masculinidad, por ejemplo, es que hay mucha nostalgia de lo que se le prometió a los hombres que iban a obtener si cumplían con estos estereotipos tradicionales de la masculinidad. Se les prometió que el cumplir con tus obligaciones, el ir a la escuela, trabajar, eventualmente a cierta edad ya te iba a dar una pareja, estabilidad, éxito, tu casa, ¿no? Tu vida perfecta como la que tuvieron tus abuelos, la que tuvieron tus papás, pero la economía actual ya no da para eso, ¿no? La economía actual ya no da para de un salario. En un mayor porcentaje de la población de un salario ya no se vive, ¿no? Es Requieres de esta ayuda de los dos. O sea, más allá de la economía, híjole, de verdad queremos la vida que tenían, o sea, como mujer, obvio,
no creo que hay una sola mujer que dice yo quisiera la vida de mi abuela, o tal vez sí existe, pero... Pues yo creo que sí va a haber mujeres que lo digan. Qué rudo. Sin tener como bien los contextos. Ajá, el contexto Ajá. de lo que significa, pero los hombres quisieran la vida de sus abuelos, aunque les diera esa estabilidad y esa economía. Sí, siento que muchos hombres sí. Muchos hombres, pues la vida de mi abuelo abogado, tenía un chingo de varo, familias por doquier. ¿Ese abuelo sí ¿sabes? existió? Sí, Ah, ok. sí. Lo dijiste muy seguro. Sí, sabes, como Ok. que era esta generación de sí, aportas, das dinero, tu mujer se aguanta, ¿no? Claro. Y total andas como de un lado a otro, de borracho y haciendo lo que tú quieras y pues total traes la manipulación económica, que es una gran nostalgia de la que quieren los hombres y esa masculinidad que se les Claro. prometió, ¿no? De ser como el proveedor que se encarga y pone las reglas. Y ahorita estamos llegando a una época en donde ya no da. En tu caso que ya estás en familia, ya estás como pareja, ya tienes una hija, ¿no? Ya vas viendo cómo cambian las cosas, ¿no? En una dinámica que se modifica a la que era la dinámica de tus papás, de tus abuelos, ¿no? En una dinámica, en tu caso específico, de ahora ser mamá y ser pareja en el spotlight de... Y proveer, porque Y- además exacto. yo aporto... Justo, esta colaboración, esta corresponsabilidad, ¿no? Sí. De ser madre y también trabajar y ponerte de acuerdo, ¿no? Y tener esta corresponsabilidad. Que además yo sí creo, yo hablé de cuestiones de género un poco sin darme cuenta que lo estaba haciendo desde muy joven, pero creo que toda la perspectiva cambia mucho cuando eres mamá porque se potencializa lo que es ser mujer. Estuvimos en una plática de mujeres, era como una plática de ONU Mujeres, y ellas hablaban de todos sus logros laborales y personales y criar y maternar y todas estas cuestiones, pero yo sí creo que el común denominador de lo que pasaba cuando se hablaban esos temas es que no te das tanto cuenta de tu ser mujer como cuando eres mamá. No que no se den cuenta, no que no seas mujer si no eres mamá o que te quite. No estoy hablando absolutamente de no estar en nada a las mujeres que no lo son. Lo que hablo es que en una cuestión laboral, todo lo que es corporal y todo lo que se deslinda de tu ser mujer se potencializa, se evidencia y a lo que yo llegué cuando las escuchaba era o eres una mujer sin cuerpo, o sea, estas grandes empresarias, estas grandes mentes, estas científicas, estas mujeres que trabajan en la industria tecnológica, entonces se les deslinda de que son mujeres, ¿no? Estás perdonada de ser mujer, eres una mente fabulosa. Casi se nos olvida que eres mujer, puedes generar porque podemos deslindar de ti tu corporalidad o en el otro caso las mujeres sexualizadas solo son cuerpo. Como si no hay un lugar en medio donde las mujeres puedan ser, Sí. ¿me entiendes? Cuerpo y mente, donde puedan ser las dos. Lo que yo decía era eso. Yo empecé como comunicadora y yo decía, ¿en qué me frena ser mujer? A mí nada me frena. Yo iba contigo, nos levantamos a la misma hora, o sea, yo puedo rendir igual que cualquier comunicador. Y cuando eres mamá, la realidad es que no es así. La realidad es que ya nunca vuelve a ser así. Y te das cuenta que para rendir a la par con tus compañeros hombres, hay muchas decisiones que tomar donde tenemos que decir todo lo podemos, porque no todo lo podemos. Haces uno u otro y se sacrifica de un lado o del otro. Eso es lo que yo me di cuenta, ¿no? Como, o tú sacrificas tu ser mujer y yo soy esta fuerza laboral y social, Sí. pero no familiar ni maternal, o soy mamá y sacrifico todo el otro lado, como que no... Sí, y ahora ya es el peso de las decisiones, ¿no? En este caso, en una mujer para buscar su independencia, no tener que de recurrir o necesitar un hombre que sea el proveedor, pues vienen estas decisiones, ¿no? Sí. Es como quiero continuar con mi carrera, quiero seguir, pero muchas empresas es como, pero si te embarazas, te me vas, ¿no? Entonces hay que congelar óvulos, ¿no? Tienes que empezar a planear tus movimientos, ajedrez, 20 turnos adelante, ¿no? Algo que no pasa como hombre, algo que no tienes estas dificultades y que no te pasa por la cabeza porque la sociedad está construida para nosotros. O inclusive en parejas donde creo que tienes un compañero consciente que, pero está
de verdad como arraigado en lo más profundo que hay un lugar que solo la mujer y la mamá puede solventar, y eso pues evidentemente tiene un costo enorme. Yo no pienso que es así. O sea, pienso que literal los lugares y las relaciones, como en cualquier relación, se ganan con tiempo, con esfuerzo, con conciencia, sobre todo con presencia y con ganas de, ¿no? O sea, si yo quiero ser tu amiga, pues eso es una cuestión de, ¿no? De una inversión de varios aspectos que yo tendría que hacer. Creo que es lo mismo cuando se tiene un niño, pero el discurso de que no, es que la mamá es la mamá. No, es que hay algo biológico que el bebé quiere a la mamá. Los humanos lo que quieren y necesitan es el cuidado, la protección y el amor. Sí. Y habrá niños que lo que busquen, ¿no?, sea al abuelo, a la abuela, al papá, a la mamá, a quien sea que se lo puede proveer, pero socialmente, si seguimos arraigando, y hay muchísima gente que se va a enojar de que lo digo, pero la mamá es la mamá o no. La realidad es que decir este tipo de frases, arraigarlas en lo más profundo de los hombres y las mujeres, eximen de mucha responsabilidad a los hombres. Sí. Y cargan de muchísima responsabilidad a las mujeres, y pareciera que es inamovible. Y yo estoy completamente convencida de que no es así. Sí. Hay maravillosos hombres, cuidadores, amorosos, capaces de realizar esas labores, pero mientras haya es como un gran cerebro colectivo que está repitiendo, la mamá es la mamá, el bebé lo que quiere es a la mamá, es que la mamá nunca va a ser equitativo, nunca va a ser mitad y mitad, porque inclusive las mujeres, te lo digo yo, lo tienes metido en lo más profundo. Yo debería hacer más, tengo mucha culpa de trabajar, si llegué tarde yo fracasé, y esta sensación de ¿por qué fracasé? Si llego tarde, entonces ¿qué estoy ganando el Oscar? No, entonces ¿quién soy? Nadie, entonces ¿qué merezco? Nada, como es mucha... Estas exigencias que tienes que cumplir como mamá, como trabajadora, y que la sociedad exige, ¿no? Lo que comentas, estoy completamente de acuerdo en esta hiperromantización de la mamá, no del amor. No hay amor como el amor de mamá, que básicamente es un chantaje emocional para tener a la mamá en casa y tenerla también como haciendo estas labores no pagadas, ¿no? Yo igual cuando hice este contenido con ONU Mujeres México, en el cual cuánto debería ganar una madre cuidadora, ¿no? Que se les llama como amas de casa, lo cual yo no estoy de acuerdo que se les llame amas de casa, porque entonces ya hay una propiedad, ya hay ella es la única encargada, ¿no? Tú eres la ama de casa, tú eres... Sí, este es tu lugar, tú eres la jerarca acá, pero nada más te pertenece a ti. Entonces no hay una corresponsabilidad con la pareja, ¿no? Entonces una mujer cuidadora, en este caso, todas las labores que hace no pagadas, y mucha gente, y el ataque de muchas personas, tanto hombres como mujeres, es que esa es su responsabilidad como mamá, como si fuera un tema biológico, como si fuera un tema de no hay nadie que pueda reemplazar estas labores porque solamente le pertenecen a la mamá. Y perdón también que lo diga, son labores, sí, muy bonitas cuando las hace la mamá, no le voy a quitar eso, pero también son labores, vamos a decir entonces que si una persona muere su madre en una edad temprana, entonces las personas que hacen esas labores se les paga por hacer estas labores de cuidado, ¿no? Y también las hacen y la persona crece, ¿no? Y no es como que haya una falla en el sistema. O sea, al final son labores que se hiperromantizan para darle esa completa responsabilidad a la madre y esa completa batuta de perfección, porque entonces si la caga y si una persona eventualmente crece en su vida, digamos, hay un criminal, inmediatamente es como, ¿dónde estuvo su madre? ¿No? ¿Por qué no se le cuidó? ¿No? Hijo de tu madre, hijo de puta, hijo de la chingada, ¿sabes? Como que todos esos términos, hasta incluso el lenguaje se va en contra de la madre. Eso es lo que ha pasado muchas veces en espacios de tele, sobre todo, donde cada vez que se habla de un abuso, alguien sentado en el sillón va a sacar el comentario de la mamá, y que no digo que, o sea, entiendo, ¿no? Porque puedes llegar a pensar eso, pero literal es lo mismo que pasa con todos los temas relacionados a la mamá. Al no hablar del abusador, ir directamente a la mamá, lo único que logran es que el culpable y el abusador, eximirlo inclusive de la conversación, inclusive de la discusión.
O sea, como si yo voy y me robo tu cámara y entonces hablan de... Vamos a distraer la conversación de... Vamos a pero distraer la ¿por qué no? conversación. Ajá, vamos a quitarle la culpa. De cualquier otra persona, excepto hablar de por qué esta persona abusa, roba, ¿me entiendes? Como claro, que y ya creo- sea en ese caso, en muchos casos es como el abusador, se habla entonces de su madre o se le echa la culpa a la víctima, ¿no? Exacto. El por qué estaba ahí, por qué se Exacto. vistió ahí, ¿no? Es todo guiar la comunicación al cómo protegernos del victimario en vez de, güey, el error y el pedo está aquí en el origen. Es solo un punto, y yo por eso lo hablo y la gente se enoja muchísimo cuando se habla de maternidad, pero se va a tener que seguir Sí. hablando, y mientras más se enojen, más importante es hablarlo. Claro. Porque creo que justo romantizar lo que hace es quitar la responsabilidad a todos de todo, excepto a las mujeres y a las mamás, y sigue siendo así. Vi un podcast increíble donde estaba Jimena Sariñana diciendo exactamente eso. La funaron duro. Y los Sí, hablé con comentarios. ella y me dijo eso. Yo no podía creer los comentarios. O sea, no podía creer los comentarios de tantas personas como ofendidas otra vez, de siquiera tocar esta figura, ¿no? Hay como un eje social en México de estas madres criando prácticamente solas. Y siendo además responsables para bien y para mal de absolutamente todo, creo que sin reconocimiento y sin querer justo lo que hablábamos, de construir, está perfecto. Las mamás son el eje del universo, pero no creo que son reconocidas de la misma manera que son responsabilizadas, juzgadas, Sí. lapidadas. O sea, un arma de doble filo al final. Es un ¿no? arma O sea, de doble tanto se le filo. glorifica Sí. como inmediatamente se le puede atacar, ¿no? Y se le responsabiliza de todas las cosas. Sí. ¿No? Y es un poco de, seamos honestos, al momento de glorificar y poner en el pedestal esta labor de mamá y buscar esta perfección ideal, Sí. se le quita responsabilidad a muchos hombres de su paternidad, ¿no? México es de los países donde también no hay muchos padres ausentes, ¿no? Sí. Hay un gran porcentaje de padres ausentes. Y se le pone toda la carga a las madres, ¿no? Y estas madres y estas mujeres cuidadoras que cargan con la economía, ¿no? Haciendo Pero todas además estas creo, labores. ¿sabes qué pasa? Que cuando yo era más joven, ya la viejita, pero sí pensaba como, ¿qué nos están dando cuenta? Yo pensaba que faltaba como hablar el tema para que las cosas cambiaran. Y a medida que más crezco me doy cuenta que el sistema está hecho así Sí. a propósito. Está hecho así porque le funciona a la otra mitad de la población. No es que ellos no saben que las madres deberían ser remuneradas. No es que ellos no sepan que la economía internacional está basada en las labores domésticas no remuneradas. Ellos lo saben. Por eso invito y hablo de estos temas. Sí. O sea, invito a las personas que es fácil escribir y tirar, y es como, entiendo que va en contra de lo que has escuchado en casa y entonces te quieres defender al respecto, pero la enorme realidad es que las personas que hacen este mundo girar saben perfectamente que está solventado en mujeres no remuneradas o remuneradas en otros ámbitos, sacrificando un montón otros aspectos de la vida, y el sistema está hecho y lleva así siglos para que funcione en pro de el que puede salir y no en el que se va a tener que quedar. Si ellos quisieran cambiarlo, lo que dices, ya hay un montón de estudios de en cuánto se debería remunerar, cuánto sería el porcentaje, entonces tú laboras, yo me quedo en casa, claro. ¿cuál es el porcentaje que va del otro lado? Porque tú no, o sea, en ninguna empresa funcionaría de otra manera, menos en la empresa doméstica que hace girar al mundo. Entonces, lo que a mí me parece muy triste y desolador, y cuando fui madre lo fue aún más, es darte cuenta que no es un error del sistema. Es el sistema Está creado así para funcionando en ese... Es una explotación, es una en esa explotación así laboral es. completamente. O sea, yo les pongo el ejemplo a muchos hombres cuando atacan, ¿no? Cuando en esos comentarios dicen como, ¿qué? Pero si yo le estoy dando comida, techo, cama y todo, su responsabilidad es cuidar a los niños. Y es como, a ver, entonces en tu oficina te voy a poner cama, Claro. comida, Claro. baño y un techo y ya no te pago. No, Eso simplemente en tu otras- oficina te voy a llevar a los niños para que veas cómo no podrías hacer absolutamente nada. Exactamente. Y lo otro es, si te pongo en esas condiciones, ya no le llamarías trabajo, güey. Ya sería una explotación, ya sería esclavismo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué del otro lado
no hay una empatía y no se considera, porque además muchas de esas madres no solamente están cumpliendo estas labores de cuidado no remuneradas, sino que además también están trabajando, ¿no? Y que además no hay una corresponsabilidad. Creo que aquí el tema clave es la corresponsabilidad 100%. de las labores, llevarlas a un punto donde entre dos se puedan ayudar, y creo que es a lo que avanza el mundo, ¿no? Que creo que es la conversación. Yo por eso quería venir contigo. Yo me acuerdo cuando nos tocó conducir que me dijiste del espacio y yo decía, es que es muy cabrón siendo comunicadora. El mensaje que más me han escrito desde que empecé en Telehit hasta ahora en Netas es tú cállate. No sé cuántas veces desde que empecé mi carrera hasta ahora he leído en redes sociales, tú cállate, pendeja, callen esa pendeja, cállate, 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 cállate. Desde empecé a los 19 años y sigue siendo el mismo comentario. Yo decía, si fuera un hombre el que hablara del tema, lo escucharían más, sería como más fácil pasar el mensaje, sería menos violento, sería menos agresivo, te ofendería menos que hablara de algo de género si yo fuera hombre y simplemente te dijera, no es cuestión de equipos, el feminismo, leo muchos comentarios y hay nuevas generaciones con este boom de romantizando muchas prácticas muy conservadoras y muchas chavitas, lo que decías, ¿no? De yo no soy feminista, y están en redes. Sí, tienen una cuenta de banco. Tienen una cuenta de banco. Votar, ¿no? Remuneran esos videos diciéndole a otras mujeres no remuneres mientras ellas remuneran. O sea, es muy peligrosa la línea y no lo digo atacando. Tal vez solo falta la información de que sepan en realidad a quién afecta esto, ¿me entiendes? Y cuando vi que tú hablabas de este contenido y veo la cantidad de violencia, aún más importante el espacio, pero me impresionó muchísimo ver el ataque, tú cállate, pinche, quieres hacerte el aliado, te las quieres coger. Es como, hay una violencia tan intrínseca, inclusive en hablarlo, que creo que es donde desata la alerta roja social fuertísima de por qué es tan importante. Si así reaccionan, si genera esta violencia, ¿por qué creen que es? Porque yo te vi a ti y dije, a ver, ¿cuál es la respuesta? Veo muchos comentarios positivos de muchas mujeres y tantos hombres reaccionando hacia ti igual que han reaccionado a mí desde que estoy en Telehit. Tú cállate, pendeja. Yo pensé hacer un podcast que se llamara Cállate, pendeja, porque es la frase que más he leído en mi vida en las redes sociales. Como, cállate, cállenla. Claro, y que admiro mucho que no te callaste. Y nunca te callaste, porque desde que te conozco, digo... No, paras de hablar. No te callas, no. No, o sea, creo que siempre en Telehit pasó que si no quiero hacer chismes ni hablar de conductores, nada, pero había como te ponías, dabas tu límite, ¿no? Y creo que muchas mujeres en el medio no se atrevían a hacer eso por miedo a que las cambiaran por darle la preferencia al hombre, y a ti te valió madres y no, pusiste tus límites, ¿no? Y así, y luego también pasó en todos lados, ¿no? También cuando fuiste a Hoy, también ponías tus límites y marcabas bien tu presencia y que nadie te faltara el respeto, poniendo límites tanto de forma tajante o a veces incluso a través como de la comedia o del sentido del humor que aprendiste después de tanto bullying, pero no te callaste. Y eso es lo chingón, el poder dar tu mensaje y que hasta la fecha... Poco a poco, desde Telehit, tantas niñas, tantas mujeres que te vieron, poder ver como esta figura que representa todos estos ideales del feminismo y que puedan decir, órale, vela, ahí está, ¿no? Y nos sigue representando y a través de sus mensajes, como decías, antes no te dabas cuenta porque no estaba tanto en el spotlight la batalla feminista, el 8M y demás en los medios. O sea, sí, obviamente el feminismo lleva años y la literatura y demás, pero en los medios y en la tele no se hablaba mucho de eso, y ahí estabas tú representando y dándole este camino a muchas niñas, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Que yo, por ejemplo, una vez me lo preguntó un chavito increíble para sus redes, y yo le decía, es que cuando yo estaba en Telehit, yo de feminismo no sabía nada. Sí. Mi hermana Artemisa Telles es la que... la que es a la fecha la experta en el tema, literal. Yo lo único que quería era conducir, pero en un mundo 2000ero, en Telehit, eso era muy estúpido de mi parte. Era como muy ambicioso querer ser conductora en una nómina de conducción en la televisión, como los problemas literal que tuve era
porque yo quería conducir. Ujú. Y eso para compañeros era como, tú cállate, tú ponte una minifalda, tú no Sí, tú a lo hables. tuyo, tú a sexualizarte. ¿no? Exacto, Tú no exacto. puedes dar tu opinión, tú no puedes ser Exacto. inteligente, tú nada más sé chistosa, sé lo que nosotros estamos Ni acostumbrados siquiera a hacer. chistosa, como la idea era, o sea, solo sé un objeto, por favor, haznos más fácil las cosas, trae una minifalda y no hables. Y si hablas es para apoyar lo que alguno de nosotros decimos o reírnos un chiste. Y de verdad para mí Telehit fue una escuela muy cabrona porque yo no me daba cuenta que el pedo es que yo quería conducir. Yo no me daba cuenta que los pedos que llegué a tener es porque no entraba en ese perfil de Claro. todas estas chavas modelos que había en Telehit, que además eran increíbles y muy capaces de conducir, pero no se aventaron el tiro de hacerlo jamás y no están públicamente en ningún lugar. Es decir, el haberme aventado esos 2, 3 tiros me forjó para poder ser una conductora. Sí. Lo triste es que resultó un acto feminista querer conducir cuando gané un concurso de conducción. Eso es lo que todavía me maravilla, como cuando yo entré pensé que estaba dado, gané el concurso, Claro. para ser conductora soy conductora, pero aún Me lo tengo que ganar. adentro era como, Sí, estás en la delgada línea de la desaprobación, que es como, güey, échale ganas porque si no caes en Sí. cumplir estos estándares que te estamos exigiendo como mujer, que Sí. no se los pedimos igual a los hombres, tienes que lograrlo, ¿no? O sea, porque te apuesto que a Claudio jamás le pidieron que Jamás. estuviera delgado, mamado, que con pelazo, ¿sabes? O ¿sabes sea, cuándo me empezó a ir bien en Telehit? Cuando en los Vives Latinos Claudio conducía y Sí. todo el mundo le daba entrevistas a Claudio y Claudio es increíble conductor, Sí, no, es un chingón. un gran comunicador y todos lo conocían y además estaba dado, ¿no? Si tú eres Molotov, tú te entrevista Claudio Rodríguez, fin, Oasis, todos ahí. Sí. Oasis Sí, sí, sí. o Marilyn Manson o whatever. Y yo lo que hice fue decir, no puedo competir con eso. Yo tenía claro que yo no podía competir con eso. Y era lo suficientemente inteligente para saber que yo no podía competir con Claudio para conducir. Entonces, recuerdo que un día solo dieron el cartel y yo dije, ¿podría yo entrevistar a las chicas? ¿Cómo podría yo entrevistarlas? Y recuerdo inclusive que muchas no querían que yo las entrevistara, querían que las entrevistara Claudio. Aunque Claudio no quisiera entrevistarlas o yo hubiera estudiado, tuviera mis apuntes y mis fichas de su carrera y de cosas, ¿me entiendes? Como ellos no las iban a priorizar y entonces empecé a entrevistar a estas chicas en los Vives, muchas muy chidas, otras no querían tanto que las entrevistara, luego cuando veían que las habías estudiado, pues Ya estaban aceptaban. felices de decir, güey, estudió mínimo mi discografía, güey, o sea, ¿sabe? Sí, sí, sí. Que canto y toco la guitarra. Y de ahí me empezaron a poner de mancuerna con Claudio y eso me ayudó mucho, porque al estar hablando de cómo funciona para nosotras, al estar al lado del comunicador chingón, es como que salpica en ti, ella no puede ser tan mala, ¿me entiendes? Como, Sí, que te da como un permiso de ahora sí ya ganarte la Exactamente. pantalla porque te lo está validando el hombre Ajá. que ya la gente respeta y Sí. se calla. Y es lo que está cabrón. Sí. En los medios que... Y que voy a decir algo de Claudio, no era algo que Claudio hacía No, jamás en mi contra. No era su intención. No. Es Claudio nada no más- creo ni que jamás se dio cuenta, porque No, además no. está, o sea, Claudio, ¿por qué se va a dar cuenta de eso? Y él siempre era respetuoso y chido conmigo. Me refiero en un sistema de comunicadores que así era, como que lo que yo sentía era eso, como mientras yo más, y lo sabía sin deconstruir en nada el concepto, Claro. si yo me sexualizo, si llego con una minifalda, estos cabrones nunca me van a tomar en serio. Lo sabía. ¿Cómo? No sé, solo lo sabía. De feminismo yo no sabía nada, solo sabía que Te nació. Sí. pues, observas y dices, no respetan. Sí, es que no hay respeto. No, y tienes toda la razón. Como hombre, creo que tardas un poco en darte cuenta en este privilegio que tienes y en cómo nada más por ser hombre ya hay en sí un poco de respeto de primera vista de los demás hombres, ¿no? O sea, te lo pongo el ejemplo, este proyecto. Hay muchos mensajes de los que doy aquí que las feministas los llevan dando durante siglos. Así es. Y muchas veces me lo comentan y yo estoy consciente Sí. de que es que las mujeres llevamos diciendo esto todo el tiempo y hasta que no lo dices tú, no te escuchan, ¿no? No hay...
güey, si suerte tengo, validan el mensaje, ¿no? Pero mínimo ya hay un escuchar, aunque sea 10 segundos. Porque muchos hombres allá afuera, si el mensaje lo está dando una mujer... No sirve. El siguiente, invalidar luego, ¿no? Entonces, es ahí parte del privilegio de los hombres que muchas veces... El mayor privilegio de muchos hombres es no conocer o no reconocer su privilegio, ni siquiera darse cuenta. Claro. ¿No? El cómo nada más... El darte un micrófono ya te da una posibilidad diferente, ya hay una reacción diferente, no te están sexualizando de la misma forma como sexualizan a las mujeres. Me pasó alguna vez en un proyecto en Canal 5, en Good Night, Late Night, que me acuerdo que entró no me acuerdo qué actriz entró, inmediatamente el público empezó a gritar, ¡vuelta! Y yo tuve que frenar todo y decir como, no, corté. Dije, no. Le dije, no, esto no es sabadazo, esto no es eso. Discúlpame, no tienes que dar ninguna vuelta, no tienes que enseñar nada a tu cuerpo. Por favor, repitamos la entrada. Me metieron un cague la producción. Sí, no regañes al público, no cortes y la chinga. Y yo, güey, es que yo no quiero, este es mi programa, yo soy el conductor y yo quiero hacer esto. Sí, mis pedos en Telehit empezaron un poco con que yo no daba vuelta. Y luego ya me decían, es la que no da vuelta. Y lo mismo, yo no sabía... Claro. Nada, no era algo de eso es lo que me gustaría para las comunicadoras jóvenes, la abuelita. O sea, pero para las chicas que luego son detractoras de estos discursos y que también lo entiendo, que a lo mejor lo que falta un poco es información de por qué el feminismo no es una cuestión de equipos, no es un pleito, es una cuestión equitativa, ¿no? De buscar espacios igualitarios y que a lo mejor... Siento que ya hay una desinformación donde toda esta oleada de redes donde pareciera, yo no soy feminista, yo tengo un novio al que amo. Hay mucha falta solo de información, ¿no? De qué es lo que estamos hablando, ¿no? Y lo mismo, no hay peor detractora de una mujer que otra mujer. A ver, tú me puedes seguir cagando la madre. A ver, el feminismo no va de que somos diosas mitológicas moralmente superiores, va de que somos humanos y en un ambiente social y laboral tendremos los mismos derechos. Claro. Aunque tú me cagues la madre, yo puedo hablar mierda de ti y podría ser feminista y alguien caerme de la mierda en lo personal. Solo en lo laboral, ojalá ella no sea pagada 8 veces menos que su compañero. ¿Me entiendes? Sí, claro, que a pesar de lo personal hay una sororidad. O sea, no deja de estar como este equipo de, bueno, pero como mujeres nos defendemos y nos protegemos. Sí, en lo personal me cagas. Exactamente. Pero no por eso me quita a mí lo feminista, que luego muchas veces se hace en esto, como dices tú, como en equipos. Y también en muchas ocasiones es como... muchos hombres es como, sí, muy feministas, pero ve cómo entre ellas se tiran y entre ellas compiten. Y es como, pero es que esto también es parte del patriarcado que ha generado estas competencias. Que ha generado estos como... estereotipos de las mujeres para que ellas mismas empiecen a competir. Y romantizar también todo lo femenino, todo lo maternal, todo, o sea, creo que viene hilado, por eso es mi obsesión hablarlo, viene de verdad hilado finísimo en nuestra manera de pensar, de sentir y de ver el mundo, romantizar todo lo que tiene que ver con las mujeres, con esta... femenidad completamente armada de valores masculinos, sí. Porque así es. Sí, como escondidos. Que sirven perfecto a su propósito y que si nosotras no podemos ni cuestionarlo, estamos perdidas. O sea, ya ni digo, únete a la causa, o sea, únete a la causa que tú quieras, pero si no lo podemos cuestionar, estamos completamente perdidas. O sea, es el paso 1 y es lo más importante, porque además estas chicas que puedes querer ser una madre que se queda en casa, puedes querer lo que quieras, pero te vas a topar con estas problemáticas. Entonces, ojalá las cuestiones, ojalá te informes, ojalá... Sí, que ya las vimos. Nosotros ya lo vimos, como yo ya lo vi con mi mamá. Ya vi lo que fue de ser una ama de casa. Ya vi lo que pasó, se divorció y se quedó sin nada. Ya lo vi, ya vi la película. Exacto. ¿No? O sea, el regresar a eso es esta batalla, un poco el retroceso. ¿No? Sí, y viene toda esta teoría de la vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Las energías femeninas y masculinas, lo mismo. Que son estereotipos al final. Más allá de todo esto, cuestionemos o sea, los resultados de todos esos discursos, a dónde nos llevaron. Y de quién es el mensaje y a dónde va, ¿no? Y
Creo que especialmente es eso, el no callarte, y aunque en las redes sociales se escucha mucha gente, los comentarios positivos casi no los escribe la gente, siempre los que van a escribir son los negativos, ¿no? Entonces es curioso cómo luego nosotros también nos ahogamos en un mismo vaso creyendo que nos están tirando un chingo de hate cuando estás dando como un impacto también más allá positivo o estás poniendo una conversación. O sea, si te metes a ver los mensajes que me llegan de vatos enojados, que es un poco ilógico porque con ONU Mujeres México hicimos este video denunciando a la machósfera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de muchos hombres dominados por la machósfera atacarnos con insultos? Que es como, güey, me estás dando la razón. En el mismo video me estás dando la razón, cabrón. Gracias por poner el ejemplo, ¿no? Claro. Entonces es simpático y ver cómo a ti también como te atacan con pendejadas tan sencillas y estúpidas como, es que ¿por qué no nos enseñas la cara de tu hija? Es que ¿por qué? Güey, ¿por qué la conversación está ahí? Sí, o sea, pero lo mismo, creo que más allá de... O sea, a mí ni siquiera me enoja. Lo único que pienso cada vez que veo este tipo de cosas es qué cantidad de información nos hace falta a todos y qué aislados estamos de la realidad del otro. Y las redes han aumentado muchísimo eso, ¿no? El hecho de que la gente nos volvamos un algoritmo y solo recibamos cosas de nuestro propio algoritmo nos hace muy violentos. Nos lleva a los extremos, nada más, ¿no? Sin escuchar al otro y nos hace cada vez más irritables y menos susceptibles a poder escuchar la opinión del otro lado. Sí, y solo... a mí no me enoja, la verdad, ninguna opinión, pero sí me preocupa en nuevas generaciones de repente la falta de información tan reciente, ¿no? La falta de conocimiento de qué es lo que pasó y por qué se llegaron a ciertos básicos acuerdos sociales como no atacar minorías y que no es chistoso y no es culpa del frágil, sino es culpa del agresor. O sea, es un montón de cuestionamientos que creo que se estaban desmenuzando y rápidamente hemos vuelto al lugar donde tal vez tú eres muy sensible, tal vez yo sí podría hacer esta broma a tus costillas y joderte, porque el otro proceso es mucho más largo y qué hueva aprenderlo. Pasa mucho tengo gente muy querida que se enoja mucho del lenguaje inclusivo y yo decía, es que lo que nos enoja es darnos cuenta que tendríamos que aprender algo. Yo no sé usar bien el lenguaje inclusivo. Hicimos un evento y la primera que la cagó fui yo. Pero puedo aceptar que la cago y que es algo que necesito aprender. Y que era parte del evento, que era como decirlo en el lenguaje inclusivo y de que... Y sabíamos que le íbamos a cagar, pero al final la gente también entendía si le íbamos a cagar y no había un pedo. Y es como, bueno, no pasa nada, vamos a hacerlo, ¿no? Y si lo incluyes en tu vida, obviamente hay un gran enojo de mucha gente porque no quiere desaprender y tener que aprender esto. Y los puritanos del lenguaje, ¿no? También lo hablé mucho con Regina Blandón y era como, ¿por qué les enoja una letra, güey? O sea, en verdad, si en tu vida te irrita tanto el cambio de una letra, es como, güey, revísate. O sea, si tanto te enoja una letra, porque el mismo lenguaje puede haber 1000 mujeres en un cuarto. Y si nada más entra un hombre, entonces ya cambia el sentido de las palabras, ¿no? Pero creo que la realidad es que no es la letra. Eso es lo cabrón. Es eso. Es lo que estamos hablando. Claro. Por lo que les molesta, es por lo que hablar de maternidad o hablar de género se vuelve tan violento, es porque hay muchísimo en juego. Pues es que al final, y lo he dicho siempre, o sea, a quienes están en el privilegio, la igualdad es un atentado en su contra. Así o sea, es. Lo que representa la igualdad es una opresión. Es como me voy a bajar yo de mi privilegio. Pero además todos estamos en privilegio, absolutamente. De alguna forma. Todos de alguna forma o de varias. Sí, interseccionalmente estamos en algún privilegio, ¿no? Cada quien es nada más de esa forma interseccionalmente ver, ¿no? De dentro de qué privilegio estamos a comparación de qué minoría. Exacto. ¿No? Pero lo primero es ese cuestionamiento. Solo cuestionar. O sea, ya en este punto te lo juro que digo, íbamos tan bien cuestionando y deconstruyendo cosas, no frenemos para simplemente decir, no, ¿qué tal que... che Diego, cabrón. Che fragilito. Como que, neta, íbamos muy bien ya no siendo ese primo bully de la Navidad que nada más está emocionalmente muy abandonado por su familia y necesita un abrazo y entonces va a putear a todo el mundo. Como volvamos a la parte donde ese niño necesitaba terapia y no donde somos el que le vamos a reír el chiste de que siga lastimando gente que va a ser
una cadena de heridas, ¿no? Que según yo ya nos habíamos dado cuenta. Sí, el fuego no se ataca con fuego y estamos retomando un poco ese mensaje del bullying y del atacar a todo aquel que piense diferente. Pero lo que dices, todavía más hipócrita. En esas épocas de Telehit, yo te decía que tú eras un pinche débil. Dímelo. O sea, seguro sí lo dije. Yo dije las peores cosas, les digo. Uno aprende. Ahora es solo como entendieron el juego un poco, entonces solamente lograron que el mensaje sea igual de violento, pero saber cómo esconder la mano. Ponerlo ahí y decir, yo no soy responsable, lo dijo Diego. Sí, es sí, su justo podcast. Como lo pasa, sí, es el señalar y funar Ajá, yo solo lo invité, yo solo di el espacio, yo no me hago... y lo pone, ¿no? No nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados y todo eso, y es igual que los trolls del internet, ¿no? El insultarte bajo una foto anónima y un username igual anónimo y creer que están haciendo algo cuando no, pues da la cara, güey, ¿no? Sí, en una época donde lo que necesitaríamos es eso, es más responsabilidad, no menos. Sí. Pues en Australia ya viste que ya no hay redes sociales para los niños hasta mayores de los 16. Así que a mí se me hace perfecto. A mí se me hace perfecto, pero estamos 100 años luz de que esto... O sea, te digo que la gente se emputa conmigo porque no enseño a mi hija en un mundo donde no sé si han entrado a redes sociales, pero México ocupa uno de los primeros lugares en pornografía infantil, el número 1. En abuso sexual. Y abuso sexual infantil. Se acaba de encontrar una página en Facebook donde eran los mismos familiares los que ponían fotos de sus hijas, de sus sobrinas, de sus sobrinos, ¿me entiendes? Sí. Y la gente sigue pensando que es una cuestión de ego, por lo que una figura pública no muestra a sus hijos. Yo creo que nadie debería mostrar los rostros de sus hijos en una época de inteligencia artificial, en una época donde tú puedes poner lo que quieras sobre una imagen. Sí. Las razones por las que más me han jodido en redes es porque no muestro a mi hija y la gente lo toma como con un enojo enorme de... Piensan que es una decisión tomada de ego mío. Como te importa un chingo mi hija, no te la voy a enseñar. Como esto es mío, no te lo enseño. Cuando en realidad literal es una medida de protección en un mundo que me parece terrible y en un país, como dices, con el primer lugar de abuso, además de una inseguridad terrible, como me siento, de hecho, muy vulnerable de lo que ya he mostrado de mi hija. O sea, vamos a un universo donde yo debería no mostrar absolutamente nada y la gente desde que nació... hay un morbo por querer verla. Hay un morbo inmenso. O sea, un cabrón me escribió, esta pinche vieja cree que nos importa su hija. Y yo decía, ¿te importa tanto que estás comentando? Como si quieres ver niños. Por güeyes como tú no la estoy subiendo. Exacto, como qué miedo que lo que te metes a una página de una señora y lo que te emputa es que no está la cara de mi hija. O sea, de entrada, lo que dices, me hace sentir bien de tomar las decisiones que tomo. Sí. Y se lo digo a gente... querida, como me parece un peligro tener a las infancias en las redes, me parece un lugar muy peligroso las redes, creo que todos lo sabemos, entonces ¿por qué pondrías a los más vulnerables ahí? Y también entiendo todas estas personas que sienten como, te conozco desde Telehit, como que se sienten que merecen conocer más de ti. Hay como... que sigo sintiendo que hay un morbo detrás, pero entiendo como quisieran conocer la cara de mi hija, me conocen de hace mucho tiempo, me siguen, lo que sea, pero no es para la señora que quiere ver la cara de Emilia que no la pongo, no es contra ella la protección, es literal contra todo lo demás que no sabes quién está viendo tus redes o para qué, y los datos que se arrojan en México son... Sí, no ayudan. O sea, son terribles. Y también creo que aquí hay un tema del consentimiento, ¿no? Es un Además. O sea, exacto. Además. Ahorita yo veo y hay infinidad de fotos vergonzosísimas mías de chavito. ¿En qué página? No están en ninguna página, están impresas en foto en casa de mi mamá, ¿sabes? Ahí están fotos que yo jamás me gustaría que estén allá afuera. Tiene el privilegio de ser de una época análoga de infancia, claro. Y nadie me está chingando todo el día de ¿por qué no subes tus fotos de bebé? De que sí he subido fotos de niño y lo que quieras, pero yo ya bajo mi consentimiento. Claro. Y tu curaduría. Claro, y yo creo que si ya después adulto... Mi mamá subió todo eso en su juventud y subió todas mis fotos vergonzosas de cuando yo era niño.
ahorita yo de adulto quizás no me hubiera gustado. Claro. ¿No? Entonces creo que también está ese otro lado de consentimiento del niño, de que ya cuando crezca se le dé la opción a decidir si quiere ser parte de esta vida pública o no. Sí, sobre ¿No? todo eso. O sea, Exacto. de gente que no entiende. La pública soy yo, la que chambea soy yo. Me pasó desde que estaba embarazada, habían ya campañas que incluían a mi hija y yo no he decidido no tomar nada de eso porque también lo que no queremos aceptar es que es remunerado. Incluir a tus hijos en tu contenido es muy remunerado para la gente es una industria enorme. es una industria, gente se beneficia mucho económicamente de esto y no son los niños. Entonces, esa es otra parte que habría que considerar. Lo mismo, esta es la información que yo tengo, igual yo con mi hija tengo estas cartas y yo las uso de la manera que yo creo conveniente. Ella no es pública, ella no trabajo yo. Hay lanas y cosas que se pierden por eso y yo creo que está buenísimo que se pierdan porque lo que se gana es su dignidad, su integridad y mi conciencia que dentro de lo que yo sé y de lo que yo puedo, hago lo mejor para ella. No se trata de hacer más lana o de ver cómo tengo más views. ¿Sabes cómo tendría un chingo de views ahorita poniendo una foto de su cara en Instagram y tendría un chingo de comentarios porque hay banda que lleva casi 4 años con el morbo de ver cómo es su cara, porque van a querer opinar de eso, porque van a querer, Claro. porque las redes lo que hace parecer es que el importante es el otro, pero el que está detrás sigue siendo una persona. Y cuando son niños, son personas menores de edad, que no tienen ni su consentimiento, ni su mínima conciencia, además de lo que significa estar públicos en redes de personas públicas. Entonces, es otro tema que Casi no se habla y está ahí, o sea, ahí está y al final últimamente es tu decisión. Es tu decisión y si lo estás haciendo es como dices tú, para tus herramientas, tu protección, tu cuidado y que la que al final escoge eres tú y lo que opinan Ojo, los tengo demás, amigas ¿no? que suben a sus Sí, hijos. no, yo también. Y ojo, respeto también. Si Ya, lo quieres hacer, ajá. hazlo. Nada más estás viendo lo que pasa Sí. en este mundo. Sí, entiendo. También es ok, qué padre que esté ganando dinero y todo, pero pues ahí se está ahorrando esa lana, ¿no? ¿Qué tanto le va a tocar a ella? ¿Sabes? Como que hay muchas cosas que quedan ahí al aire de, pues al final estás usando su imagen, ¿no? ¿Qué tanto le va a tocar a ella? ¿O qué tanto saben las mamás de esto? Por ejemplo, este Facebook terrible que Eran como 30,000 personas. eran 30,000 ¿no? personas y las fotos no eran fotos sexuales, eran fotos familiares, eran fotos que se toma de un niño jugando, eran fotos que la gente comparte sin la mínima mala intención y llegaron justo un portal de toda la mala intención. Solo a veces creo que hay mamás que con cero mala intención pueden estar en un peligro y que para ellas está la información de decirlo, ¿me entienden? No es desde el juicio de, pues, ¿por qué enseñas a tus hijos? Yo te aseguro que muchas de ellas no saben. No hay esta intención. No hay esa intención, obvio, de que lastimen a sus hijos o llegue a un foro así. La realidad es que se tiene que saber que esto existe. Sí. Va mucho más allá de que si yo te cago porque pinche vieja mamona que no enseñe Emilia. O sea, va a un poco entender lo mismo que te decía de esta oleada, de esta vuelta a lo políticamente incorrecto y al humor que nos genera y al morbo que nos genera, como solamente recordemos por qué hicimos cuestionamiento de todas estas cosas, por qué Claro. hubo un momento donde se dijo esa broma es ofensiva y la gente, es que ya no se va a poder decir nada. No, pues es que si nunca se solo debía haber dicho. Lo o sea, que puedes claro. decir es ofensivo, es la Claro. verdad. No, sí, es mucho de que es que ya no aguantan nada y es como, no, es que siempre estuvo mal. Nada más ahora ya nos estamos dando cuenta de las repercusiones y de lo que nos ha llevado y estamos tratando de modificarlo, ¿no? No es que ahora cambian, ya se ofenden de todo. No, es que siempre estuvo mal, siempre fue incorrecto. O sea, no empecemos con esos mensajes, ¿no? Que tanto nos hacen daño y tanto quieren como mantener y regresar a estos patrones y regresar a estos estereotipos que tanto daño nos han hecho y que me enorgullece saber que cuento con una amiga que utiliza su alcance y su presencia en sus contenidos, ¿no? Ya sea tanto como comunicadora, como creadora en redes sociales, creando esta serie de Las Azules, que también es un movimiento feminista, ¿no? Estas policías en los 70 que no está tan lejos, ¿sabes? O sea, lo de que
A ver, esas mujeres existen, Diego, las conocimos. No, y el tema es que siguen vivas. O sea, el pedo es eso, es que son casos de batallas feministas. Siguen vivas y lo que ellas decían era lo mismo. No Exacto. sabíamos que era un acto feminista querer ser policía, solo estábamos viviendo nuestras vidas y tomamos decisiones que resultaron ser súper rompedoras, como mujeres queriendo aprender a usar armas y tomar patrullaje, ¿me entiendes? Como ellas no se dieron cuenta. No, mujeres luchando por sus derechos para poder estar en un lugar y trabajar de una cierta forma, que no te estoy hablando hace 200 años, no te estoy hablando hace 300 años, siguen vivas, ¿no? Sí. Entonces, así de cercano está y así de reciente y hay mucho por dónde avanzar. Sí, a mí lo que me impresiona de las azules, justamente en la rueda de prensa nos preguntaban eso, como sobre todo prensa internacional les interesaba mucho, ¿no? Esto es lo que se vivía, está retratado en la vida de mujeres de distintos estratos sociales en los años 70. ¿Qué tanto eso ha cambiado? Si hicieran un retrato de mujeres actualmente, era tristísimo responder nada. Sí. O sea, esa serie sí, Los Azules es en los 70, pero podría ser cualquier día Ciudad de México 2025. Claro. O en los 90, o en los 2000, como la realidad de todo lo que filmamos es que es demasiado reciente y por otro lado tampoco ha cambiado tanto. Sí, las brechas siguen presentes. Era muy doloroso. Y creo que lo importante es seguir ahí y no quitar el dedo del renglón, ¿no? Y que vean la parte 2. Exacto, ahí viene, ¿no? Ya la siguiente temporada. Vamos a tener la siguiente temporada, yo creo que por ahí de verano. Qué chido. Es uno de los, de verdad, de los proyectos que a mí más me ha hecho feliz porque habla justo de la lucha de las mujeres en México, completamente real, también de la matanza de los estudiantes del 68, del gobierno, de la familia mexicana, de los valores mexicanos, de lo que hay detrás de ese conservadurismo, ¿no? Y o sea, va justo al tema de todo lo que yo creo que es importante seguir hablando, cuestionando y poniendo en la mesa, y va a seguir siendo importante mientras la gente se enoje y se resista a hablarlo, ¿no? Con más razón. Exacto. Pues bueno, nos vamos a quedar, si no aquí, 3 horas más. No, ya basta. Ya cállate. Cállate, por favor. Serías la... No. O sea, sabes que siempre, y te lo había dicho desde antes de arrancar este proyecto, te dije que obviamente estabas más que invitada. Qué bueno. ¿Estás siendo sarcástico? No, te lo juro, no, te lo dije. La gente aquí, que conste, te lo dije ahí mismo en los Digitel, cuando estábamos armando uno, que te conté, te dije, estoy haciendo este proyecto. Sí. Desde que se estaba... Cocinando todo y me dijiste que qué chingón. Y te dije, no, sí, me encantaría que vinieras. Ahorita ya eres parte de esta tercera temporada, obviamente. Siempre habías estado en la lista de invitadas. Me encanta. Pero mi amnesia no ayuda, ¿verdad? Es difícil encontrar tanto un espacio en tu horario como que te acuerdes si vas a grabar mañana, pero no te preocupes, ya te conozco. Pregúntale a mi hija. No. Exacto, o sea, ya no me puedo ofender. O sea, Gracias. Si no soy tu hija No digas nada por favor. No, la verdad es que así como yo te perdoné, estoy seguro que tu hija te va a perdonar porque es un pequeño... Gracias, me estás absolviendo. Es un pequeño... Gracias. No se puede ganar todas las batallas como madre, pero estoy seguro que todo lo demás y todo tu mayor esfuerzo que estás haciendo representa mucho más de lo que eres como mamá, y no nada más como mamá, sino también como gran ser humano, como gran comunicadora, como gran actriz. Te agradezco porque también yo veo el crecimiento. Gracias. Veo un Diego... No sé si es sarcasmo, pero venga, continúa. No es cierto. A ver, paréntesis, no estoy siendo sarcástica, voy a intentar sí, yo lo sé. ser buena sé. persona. Ajá. Por un segundo. No, yo te conozco hace mucho, me gusta mucho tu trabajo como comunicador. Siempre pensé que eras muy bueno, siempre he pensado que eres talentoso. Y el hecho de que haya un punto que converge este interés tuyo con algo que es mi obsesión, es mi vida. No voy a decir que es mi vida entera, pero sí creo que es el tema que más me importa en el mundo. No se trata de... Sí, eso, no es treparte a cada causa. No. Si no tienes una causa en la vida, tampoco importa mucho vivirla, ¿no? Claro. Esta sí es una causa que a mí me importa y me parece maravilloso que Diego haya crecido a un punto donde convergemos en eso y te importa algo que creo que es así de crucial hablarlo, así de importante. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Estoy siendo No, ya que puedo. lo decía yo de broma. No puedo más.
Muchísimas gracias. Muchísimas a ti, gracias, Diego. Nat. Sabes que este es tu espacio, estás invitada. Podríamos hablar 3 horas aquí, como lo hemos hecho muchísimas veces. Y agradezco mucho tu amistad y agradezco muchísimo tu presencia aquí. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Ya estamos. Gracias. Creo que ya llevamos como 1 hora y media, pero gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de Bruto. Más humano, menos bruto. Una producción de Troop.